El manga comienza con nuestra prota pasando hambre. Sí, así como escucharon, nuestra pobre prota tiene hambre y el patán de su padre no le da comida a propósito, lo único que le permiten es beber agua del pozo, pero ni siquiera le dan un vaso, de allí que la waifu tenga que tomar el agua directo desde sus manos. Y bueno, a la prota la tratan tan mal por el solo hecho de ser una hija ilegítima concebida fuera del matrimonio, que la verdad ella no tiene la culpa de que su padre el vizconde haya sido un caliente que se acostó con una mujer que no era su esposa, pero bueno, a la prota igual le tocó pagar los platos rotos, siendo que como su madre murió cuando era niña, ella tuvo que aguantarse los malos tratos de su padre sin decir nada, porque además nuestra pobre prota es muda, que esto es en serio. La prota nació sin poder hablar, y la única razón por la que su padre no la abandonó, es porque la utiliza como sustituta de su otra hija la que sí es legítima, para no exponerla a situaciones incómodas o peligrosas, que básicamente el patán del padre de la prota la utiliza como doble de riesgo. En una de esas, vemos a 3 criadas buscar a la prota para arreglarla, siendo que una vez que la tuvieron lista, se la llevaron ante su padre, quien le informa que le tiene una última misión, la cual consiste en que se haga pasar por su hermana, como siempre lo hace, pero que en esta ocasión deberá dejarse encontrar del ejército enemigo mientras él y su otra hija escapan. Pero eso sí, el padre de la prota le dice que antes de que sea capturada por el ejército rival, deberá clavarse la espada que él le está dando en el pecho y morir. Que bueno, cuando la hermana de la prota se enteró que su padre quería utilizar a su hermana de carnada para que ellos pudieran escapar, se negó, pero la verdad que a este tipo le valió madres e igual se la llevó, dejándole a la prota la responsabilidad de sacrificarse por ellos. Que claro, sabiendo que le aguarda un triste final, la prota comenzó a llorar ya que lo único que ella quería, era ser apreciada por su familia, pero no, el peor padre del mundo siempre la utilizó para su conveniencia y ahora la han dejado en la mansión para que muera mientras entretiene a los enemigos. Así es como al rato, vemos que precisamente llegaron unos soldados del ejército enemigo, quienes al ver a la prota, dijeron que se divertirían con ella, por eso vemos que uno de ellos la agarró del cabello, lo que hizo que la prota recordara que su padre le dijo que en lugar de dejarse atrapar, lo que debía hacer era clavarse la estaca en el pecho, cuestión que en eso, cuando la prota iba a buscar la espada para hacerlo, tuvo una visión de su madre fallecida abrazándola, luego de lo cual, aparecieron unas palomas picoteando a los agresores, y en eso también apareció un comandante rubio, quien es el jefe de los soldados abusivos, y les dice que él no les tiene permitido aprovecharse de las rehenes, de allí que los castigó a ambos con la muerte. Que ante la escena la prota quedó muy asombrada de que el comandante rival le salvó la vida, y como ella no tiene a nadie en quien confiar, se colgó sobre su capa con la intención de que él la adopte. En un recuerdo de lo que sucedió minutos antes, vemos al comandante llegando al castillo del vizconde, donde le comenta a uno de sus compañeros que el vizconde es un cobarde, ya que escapó antes de enfrentarse con ellos. En eso además, se dan cuenta que hay unos subordinados del vizconde con una estaca clavada en el pecho, de allí que concluyendo que dichas muertes son atribuibles al vizconde, el comandante dio la orden de añadirlo en la lista de los más buscados en el reino, por cobarde y asesino. Y ahí, mientras el comandante se fue a explorar el patio del castillo del vizconde, se dio cuenta que unas palomas salían de la casa del patio, siendo que ahí fue que se dio cuenta que sus subordinados andaban queriendo propasarse con una rehén, así que fue a rajárselos. Lo que nos lleva al momento en que la prota se lanzó sobre la capa del comandante, en sinónimo de que quiere que la adopten, pero claro, como la prota no puede hablar, ni el comandante ni su compañero entienden por qué la prota se aferra a la capa, lo lógico sería que buscara huir, en vista de que el comandante es su enemigo, que además está allí porque quería matar a su padre, pero bueno, este comportamiento de la prota puso a pensar al comandante sobre la verdadera identidad de la waifu. Siendo que cuando la miró fijamente a los ojos, pudo darse cuenta que la prota ya ha sufrido mucho, así que bueno, finalmente decidió llevarla consigo, por eso la vemos en la mansión del comandante acostada en un mueble sobre las piernas del rubio como si fuera su mascota. En eso, la mano derecha del comandante le pide que le entregue a la prota, que él se encargará de ella, pero a ver, nuestro rubio comandante sabe que su mano derecha es un loco, mayormente conocido por su apodo del aplastacráneos, perteneciente al clan de los leopardos. Que desde ya les digo que es por eso que se le ven las orejitas de felino sobre su cabeza, pero bueno, el punto aquí es que el rubio sabe que su compañero es un sanguinario, así que le pregunta al chico leopardo qué piensa hacer con la prota si él se la entrega, que está claro que el chico leopardo piensa comérsela, solo que le da pena admitirlo enfrente de su comandante.
Y bueno, con solo ver la actitud del chico leopardo, el comandante concluyó que sus intenciones son cochinas, así que sacando su espada y con un aura amenazante, le dice que no le dará a la prota, pero no solo eso, también le prohibió que se acerque a ella, porque bueno, está claro que él quiere hacerle daño. En cambio, el comandante ve con mucha compasión a la prota, porque o sea, la pobre está toda sucia, fue abandonada y encima es muda, así que decidió que la adoptara. Ante esto, el chico leopardo le dice a su jefe que no es buena idea que adopte a una enemiga, pero bueno, el comandante no le está pidiendo opinión al chico leopardo, así que mirándolo con ojos de muerte, le dijo que si vuelve a opinar al respecto lo va a cortar en dos, así que claro, el chico leopardo decidió no opinar más, y en su lugar, abandonó la sala dejando al comandante solo con la prota. Ahí el rubio se queda mirando a la waifu sin entender por qué se aferra a él, si él es el culpable de separarla de su familia, pero bueno, ahí al ver que la prota parecía estar alegre al dormir sobre sus piernas, porque claro, el patán de su padre seguro la tenía durmiendo en el piso, el rubio igual decidió cargarla y llevarla a su cama para que duerma más cómodamente, que como él también está cansado de repartir madrazos durante la guerra, decidió acostarse también. Entretanto, la prota se encontraba soñando con la primera vez que le vino el periodo, pero como a ella nadie le prestaba atención en la casa, al ver la sangre sobre su cuerpo, se deprimió mucho ya que pensaba que iba a morir o algo parecido, pero no, ahí fue vista por su hermana, quien la limpió y le explicó que el sangrado que experimentó es un proceso natural de su cuerpo, que por cierto, esa fue la primera vez que la prota habló con su hermana, y también fue la última, pues su padre las tenía siempre separadas. De allí que a la prota le extrañó cuando su hermana se quiso oponer a que ella se sacrificara, pero bueno, antes de poder conseguirle una respuesta a esa interrogante, la prota despertó de su sueño, dándose cuenta que su cabeza reposaba sobre el prominente pecho desnudo del comandante, que claro, ante la escena la prota se asombró bastante, siendo que ahí el comandante aprovechó para arrinconarla y preguntarle a dónde se fue su padre el vizconde. Pero a ver, la prota no le va a contestar por dos razones, la primera es porque es muda, y la segunda es porque ella en realidad no sabe a dónde se fue su padre. Cuestión que al ver que la prota no le respondía, el comandante la dejó tranquila, mientras la waifu se quedó pensando que la encerrarían en algún lugar aislado como lo hizo su padre, y bueno, en realidad sería algo parecido, porque en eso, la prota escuchó que el comandante dio la orden de que la dejaran en el campo. Y bueno, como al menos la dejaran libre en el campo, la prota le sonrió al comandante en sinónimo de agradecimiento, lo cual causó una gran sorpresa en el rubio, porque a ver, él dio literalmente la orden de que la abandonaran en el campo, y la prota le agradece, esto para él obviamente no tiene mucho sentido, pero si supiera todo lo que ha tenido que vivir la prota, que la dejen en el campo para ella es una buena noticia. Que al poco rato vemos entrar al chico leopardo para entregarle al rubio un sobre imperial, el cual contenía la noticia de que debido a su desempeño como comandante durante 10 años, se le ha concedido el estatus de duque, con lo cual, ahora el rubio tendrá derecho a poseer esclavos, doncellas y riquezas. Sin embargo, hay algo en el ascenso que al comandante no le cuadra, así que le pide a uno de sus subordinados que le diga al emperador que pronto lo irá a visitar para conversar algunas cosas sobre su ascenso, tras lo cual, el subordinado se fue obedientemente a entregar el mensaje. Pero más allá de su ascenso, el comandante, ahora duque, se encuentra pensando todavía en la sonrisa de la prota, básicamente porque se enamoró, pero él todavía no lo admite. Y bueno, el chico leopardo al ver que el duque puso de repente cara de pendejo, le preguntó si es que acaso está enamorado de la prota, pero no, ya les dije que el duque no lo va a admitir, así que en su lugar le dijo al chico leopardo que deje lo metiche y que se ocupe de sus asuntos. Pero bueno, por más que se le diga a un metiche que deje lo metiche, este no dejará de ser metiche, y ese es el caso del chico leopardo, quien le confiesa al duque que gracias a su olfato de leopardo, se ha podido dar cuenta que la prota emite un olor de sangre de elfo, así que lo más probable es que la prota sea mitad elfo. Que bueno, esto puso al comandante pensativo, porque en efecto los elfos son una especie que suele compenetrarse con la naturaleza, así que eso explicaría que cuando le encontró a la prota, ésta haya estado siendo ayudada por unos pájaros. Así que bueno, como la hipótesis de que la prota sea mitad elfo parece válida, el rubio está considerando quedársela, ya que contar con una mitad elfo en su ejército sería muy útil para él. De allí que vemos que fue a visitarla, que por cierto, la tiene encerrada en un calabozo luego de que dijo que la dejaría libre en el campo, pero bueno,
son inconsistencias de la trama que pasan desapercibidas, supongamos que la dejó ahí para luego llevarla al campo, porque no quiero que se me caiga un héroe. La cuestión es que en eso, el duque le pidió que se levante y la acompañe, siendo que mientras iban caminando, la prota se dio cuenta que la estaban llevando de regreso a la mansión, lo cual la hizo sorprenderse mucho, ya que ni siquiera su padre la buscaba para ir al castillo, siendo que con este simple gesto de que el rubio regresó por ella, la prota pensó que debe serle fiel y ayudarlo en todo lo que pueda, por eso lo volvió a agarrar de la capa como si fuera una gata, y ahí, cuando el comandante volteó, la prota le volvió a sonreír en sinónimo de agradecimiento, a lo cual, el comandante le responde que no tiene nada que agradecerle, y bueno, la prota se quedó asombrada de que el rubio supiera que ella le estaba dando las gracias, pero es que el comandante dice que lo supo porque leyó sus labios. Y claro, ahora la prota está aún más agradecida, ya que el rubio es la primera persona capaz de entenderle, y ahí de una vez, el rubio aprovechó para preguntarle a la prota si ella es capaz de controlar a los animales, que claro, ante la pregunta la prota puso cara de que ni siquiera sabe hablar, mucho menos va a poder controlar animales, a lo cual el rubio le informó que la razón por la que él la buscó de regreso, era porque creía que ella era capaz de controlar a los animales, así que como ese no es el caso, tendrá que buscarle otro uso, por eso le preguntó a la prota qué sabe hacer ella. Pero bueno, la prota se puso re nerviosa pensando en que ella no sabe hacer nada prácticamente, siendo que en eso, el rubio le dijo que no se preocupe y que se tome su tiempo para pensar qué sabe hacer, siendo que cuando haya encontrado algo, que le avise. Pero mientras se decide, el rubio le informa que como ahora es duque y ha adquirido el derecho de tener doncellas, la dejará viviendo en la mansión como una de sus doncellas. Por eso vemos que al rato la prota estaba siendo bañada por una trabajadora de la mansión, quien un poco envidiosa, comenzó a decirle a la prota que debe prepararse para satisfacer los placeres carnales del duque si es necesario, pero nada, la prota no siente la mala vibra de la trabajadora, todo lo contrario, está alegre, debido a que el hecho de que las personas le hablen, cuando viene de una familia donde casi nunca le hablaban, la hace sentirse bien, por eso le pide a la trabajadora que le dé más consejos sobre lo que debe hacer. A esto, la trabajadora comenzó a darle algunos consejos, asumiendo que la prota será utilizada como dama de compañía, por eso le dijo que haga cositas para emocionar al duque, pero eso sí, le advirtió que no se confunda por el hecho de que en algún momento llegue a tener intimidad con el duque, dado que por su estatus, ella no tiene permitido enamorarse. Cuestión que tras haber escuchado todos estos consejos malintencionados, la prota se fue a donde se encontraba el duque, y comenzó a aplicarlos, de allí que la veamos ir directo a sentarse en las piernas del duque. Que bueno, al ver que la prota se le estaba arrimando mucho, el duque decidió apartarla y ahí mismo le preguntó qué le pasa. A esto, la prota le hizo señas para que la acaricie, y bueno, ante esto, el duque se puso a pensar que quizá la prota tiene sangre canina en lugar de sangre elfa, porque se está comportando como si fuera un perro que quiere que la acaricien, así que mientras el duque averigua el motivo del repentino y extraño comportamiento de la prota, decidió buscarle una almohada y una cobija para que se quede en el mueble, pero no, la prota agarró la almohada, la cobija y se acostó en el suelo. Que claro, no podemos juzgarla ya que ella está acostumbrada a dormir en el piso, y aunque el duque le dijo que no se acostara en el piso, cuando fue a ver ya era demasiado tarde porque la prota ya se había dormido, o sea la waifu se durmió en un segundo en el piso, y yo que doy 70 vueltas en la cama antes de dormir. Pero eso no es todo, porque al día siguiente el duque se iba a dar cuenta que la prota come como animal, o sea ella no usa los cubiertos, y además, se limpia los residuos de la boca con la manga de su ropa. Cosa que el duque le corrigió al decirle que los cubiertos de al lado del plato son para tomar la comida, y que las servilletas son para limpiarse los residuos de su boca, y bueno, ahí la prota lo entendió todo. Solo que el duque se ha dado cuenta que debe tratar a la prota como si fuera una niña pequeña, porque esto, sumado a que temprano en la mañana la waifu se desvistió enfrente suyo sin sentir ningún tipo de vergüenza, ha hecho que el rubio concluya que la prota era una hija ilegítima del vizconde, quien la crió como si fuera ganado con la sola intención de sacrificarla cuando fuera necesario, así que si él piensa tenerla en su equipo, deberá educarla. Para eso fue a presentarle a su mejor sirviente, cuyo nombre es Actrium, para que sea él el encargado de educar a la prota, que bueno, como sé que el nombre de este tipo se me va a complicar, en lugar de decirle Actrium voy a decirle Francisco. Que la verdad en lugar de decirle Francisco debería decirle Sabandija, porque ahí vemos que la porquería le pegó a la prota,
ya que siente envidia de que el duque la haya adoptado. Pues tras la bofetada, el sabandija comenzó a insultarla diciéndole que debería de darle vergüenza presentarse en la mansión del duque, siendo hija de un enemigo, por eso comenzó a patearla al mismo tiempo en que le dijo que la expulsaría de la mansión. Pero a ver, sabandija, tú eres un simple sirviente, no tienes la autoridad para expulsar a nadie, solo te aprovechas de que la prota es tímida y encima muda. Y sí, el plan de la sabandija es maltratar a la prota hasta que ella se canse y huya por su cuenta de la mansión. Lo que no sabe el sirviente es que la prota ya tiene mucha experiencia soportando tratos humillantes, así que mientras se escabullía huyendo de los maltratos, se encontró con el chico Leopardo, quien, a pesar de que el duque le había dicho que tenía prohibido acercarse a la prota, él no pudo evitar quedarse viéndola, ya que el hecho de habérsela encontrado gateando y llorando le pareció cuanto menos curioso. En eso, la prota se entretuvo con la cola del chico Leopardo, pero el chico Leopardo se puso un poco molesto de que le tocaran la cola sin permiso, y ahí, cuando la prota pensaba que se la iban a madrear, sucedió todo lo contrario, pues el chico Leopardo la tomó de las manos, con la intención de cortejarla, pero bueno, el cortejo no duró mucho porque en eso, al chico Leopardo le pisaron la cola, y quien le pisó la cola fue nada más y nada menos que el duque, quien le recordó al Leopardo que le había prohibido acercarse a la prota, con lo cual, el chico Leopardo comenzó a sudar frío, y luego se fue antes de que se lo madrearan. ¡Qué bueno! Ahí la prota se quedó muy asombrada de lo lejos que ha podido llegar el chico Leopardo en tan poco tiempo, siendo que ahí, el duque le dijo a la prota que él también es capaz de moverse así de rápido, y de una vez le advirtió que tenga cuidado con el chico Leopardo, ya que él es un pervertido. Tras esto, el duque comenzó a olerle el cabello en plan extraño, y ahí de una vez, la waifu intentó hacerle un nudo en la bufanda, y aunque no le quedó muy bien, el duque la animó diciéndole que ha mejorado, porque a ver, la educación que el duque quiere que la prota reciba, es para que sea capaz de ser una sirvienta competente. Sin embargo, se ha dado cuenta que la waifu no ha avanzado nada, y como él sabe que la prota es de las que aprende rápido, está pensando que el problema es Francisco, que no le está enseñando lo que debería enseñarle. En un cambio de escena vemos al chico Leopardo con un anciano, que la verdad tiene pinta de brujo, y como en el manga no dijeron quién es ni a qué se dedica, yo le voy a decir el brujo. Cuestión que el chico Leopardo y el brujo se pusieron a conversar sobre que el duque adoptó a la prota. Ahí el brujo confiesa creer que la prota es una dama de compañía nocturna, pero no, el chico Leopardo le aclara que el duque no está interesado en hacer cochinadas con la prota, todo lo contrario, dice que la está cuidando como si fuera su hija, que haber escuchado esto asombró mucho al brujo, pero bueno, el caso aquí es que el chico Leopardo fue a donde el brujo para pedirle que hable con el duque en su lugar, pidiéndole que lo perdone y que le levante la prohibición de acercarse a la prota, pues si lo hace él personalmente, con lo molesto que está el rubio, seguro que lo pican en pedazos antes de que pueda pronunciarse. Y bueno, el brujo se puso a pensar si hacerle el favor al chico Leopardo o no, pero como tiene curiosidad por conocer a la prota, decidió aceptar e ir a interceder ante el duque por el chico Leopardo. El detalle es que cuando llegaron a la mansión del duque, se dieron cuenta que la prota estaba arrodillada, debido a que el sabandija estaba aplicándole uno de sus castigos inmerecidos, pero bueno, cuando el brujo y el chico Leopardo vieron la escena se molestaron y preguntaron qué pasa. A esto, el sabandija re nervioso comenzó a justificarse diciendo que la prota no le estaba haciendo caso, así que decidió castigarla un poco, pero a ver, ese tipo de castigos no son tolerados por el chico Leopardo, de allí que re molesto le dio una buena patada al sabandija para que aprenda a respetar, siendo que tras eso, Francisco quedó arrodillado, asustado, y como no tenía más opción, tuvo que disculparse por lo que estaba haciendo. A lo cual, el chico Leopardo le advirtió que si le vuelve a pegar a la prota bajo la excusa que la está educando, la próxima vez le dará una paliza con la que lo dejará inválido. Y claro, ahí el sabandija salió corriendo porque en vista de que el chico Leopardo está recaliente, es mejor no provocarlo. Entretanto, vemos al brujo preguntándole a la prota si está bien, y sí, a pesar de que el sabandija la estuvo golpeando con un trapo, ella ahora se siente excelente, dado que está experimentando por primera vez en su vida la sensación de que alguien se preocupe por ella. En eso, el brujo le ofrece a la prota una fruta que parece una uva, pero no estoy seguro de que sea una uva, de allí que la prota tenga dudas sobre si aceptar el ofrecimiento del viejo, pues a ella le dieron la orden de servir a los demás, mas no sabe si tiene permitido aceptar comida de otras personas. Pero bueno, la curiosidad mató al gato,
Así que la prota decidió comerse la fruta ofrecida muy a su estilo probándola directo de la mano del brujo. En eso, la prota notó que la uva estaba muy pero muy rica, así que nuestro buen brujo le ofreció más. Por otro lado, vemos al chico leopardo abandonar la habitación antes de que el rubio lo vea cerca de la prota, y ahí, mientras iba saliendo, se topó con el sabandija, a quien le hizo la seña de que lo estaría vigilando, obviamente refiriéndose a que si le vuelve a pegar a la prota, le dará una paliza nivel Dios. Que bueno, frente a la advertencia, el sabandija sabe que no puede volverle a pegar a la prota, así que el muy bastardo se fue directo a donde el duque para decirle que la prota es muy bruta, que por más que le enseñó a cómo ser una sirvienta ella no aprendió, y que su recomendación profesional es que se deshagan de ella. Y bueno, como el duque confía en quien él considera que es su mejor sirviente, decidió aceptar el hecho de que la prota no servirá para mucho. Sin embargo, el duque dice que prefiere esperar a que termine el entrenamiento, siendo que si la prota aún no aprende, buscará un lugar alejado de la mansión para enviarla. Que claro, haber escuchado esto puso re triste a la prota, porque bueno, ella en realidad quiere quedarse viviendo allí con el duque, pero el sabandija está mal informando para que la expulsen, y por lo visto lo va a lograr. Al rato, vemos que la prota sigue triste pero ahora ya está haciendo bien el trabajo de limpiar los cubiertos, debido a que tras la amenaza del chico leopardo, el sabandija no ha tenido más opción que enseñarle a la prota de verdad, lo que se supone que le debió enseñar desde el primer día del entrenamiento, siendo que como ella aprende rápido. Francisco se está dando cuenta que la prota está haciendo muy bien el trabajo, pero a pesar de eso, el sabandija confía en que igual la van a expulsar. Debido a que como no queda mucho tiempo para que finalice el entrenamiento, no es mucho lo que la prota pueda progresar hasta entonces. Pero bueno, en una de esas, tras revisar que no estuviera el chico leopardo cerca, el sabandija se acercó a la prota en plan returbio, y aunque le dijo que no le iba a pegar, ahí vemos que comenzó a presionarle los brazos de forma muy fuerte y en contra de su voluntad, siendo que en eso, apareció el chico leopardo preguntándole al sabandija qué es lo que hace, y claro, el sabandija se puso re nervioso y se le ocurrió decir que lo único que estaba haciendo era pedirle permiso a la prota para agarrar la bandeja. Luego de lo cual se fue, pero a ver, el chico leopardo no es ningún pendejo, él sabe que Francisco quería maltratar a la prota nuevamente, así que mientras lo veía alejarse, pensó que lo mejor que puede hacer es encargarse de él más tarde. Pues por lo pronto, se quiere asegurar que la prota esté bien, y bueno, la verdad que la prota se muestra muy alegre, pero más allá de eso, el chico leopardo le preguntó desde cuándo Francisco la ha estado golpeando, a lo que la prota le comenzó a indicar con los dedos todas las veces que Francisco la ha golpeado, que bueno, fueron muchas, de allí la cara de sorpresa con impotencia del chico leopardo, que al ver esta expresión, la prota se avergonzó. Pero no, el chico leopardo le aclara a la prota que no está molesto con ella, todo lo contrario, dice que está molesto con él mismo por el hecho de no haberla defendido antes, pues si él hubiese prestado más atención, hubiese podido evitar que le pegaran. Cuestión que en eso, la prota le pide al chico leopardo que no le cuente nada al duque sobre que Francisco le estuvo pegando, que a ver, el chico leopardo no entiende por qué la prota pide eso, siendo que ahí, optó por descubrir sus brazos, dándose cuenta de las marcas que le dejó el bastardo de Francisco, con lo cual, el chico leopardo concluyó que la prota no quiere que le cuente al duque, ya que Francisco le dijo que si el duque se enteraba, la iban a echar de la casa, o sea que básicamente Francisco la tiene manipulada haciéndole creer que si el duque se entera que él le pega, la echaran a ella en lugar de a él. Por eso para cuidarla, el chico leopardo le aclaró a la prota que no debe dejarse tocar de personas distintas al duque, lo cual incluye específicamente que no se deje tocar del sabandija, tras lo cual, el chico leopardo se fue de inmediato a donde el duque, a quien le contó todas las cochinadas que ha estado haciendo el sabandija, sugiriendo a este respecto que lo despidan de la mansión por abusador. A esto, el duque con la mayor calma del mundo le dice al chico leopardo que está bien, de hecho le entrega a él la misión de comunicarle al sabandija que está despedido, y en la siguiente escena, vemos que la prota está durmiendo mientras piensa que quiere pasarse a la cama del duque y abrazarlo. Pero bueno, yo sinceramente creo que te deberías de quedar con el chico leopardo, porque últimamente el chico leopardo se ha estado preocupando mucho más por ti. De hecho me voy a quedar con las ganas de narrarles la escena de cuando el chico leopardo se reencuentra con el sabandija sabiendo todo lo que le hizo a la prota, pero confío en que ustedes me brindaran su apoyo para narrar todo eso en una segunda parte.
la cual llegará tan pronto como cuando este vídeo supere los 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam, y Dios los bendiga.